Estoy esperando a que... muy bien. Ya inició la grabación. Parece que todo bien. Ok, bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Entonces, vamos... Ahora cambié de dispositivo a ver cómo sale la clase de hoy. ¿Sí pueden ver bien? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Pues bueno, entonces ahora vamos a empezar con el capítulo 14 del libro, que es sobre Producto Interior. Producto Interior. Perdón. Producto Interior de caracteres. ¿Ok? Entonces, bueno, miren, la primera observación es que los caracteres, pues si recuerdan, son funciones de esta manera que van del grupo en los complejos. Entonces, en particular, viven en el espacio de todas las funciones que podemos denotar de esta forma, con esta notación. Esto sería por definición, pues todas las funciones en general que van del grupo a los complejos. ¿Ok? Y dentro de esas funciones hay algunas que son las funciones clase, que son las que dijimos que son constantes en las clases de conjugación del grupo. Y dentro de las funciones clase hay lo que serían los caracteres, ¿no? Que son funciones clase específicas que son inducidas por una representación, ¿sí? Por la traza de la representación. Entonces, aquí la observación nada más es que este espacio de funciones claramente es un espacio vectorial complejo sobre los complejos, pues con las operaciones inducidas puntualmente, básicamente, ¿no? Entonces tenemos esta construcción siempre comúnmente en álgebra, que si el codominio de las funciones tiene cierta estructura algebraica, pues el espacio de funciones hereda esas propiedades, ¿no? Entonces, en este caso, hereda las propiedades de espacio vectorial, ¿no? De los complejos sobre sí mismo. Entonces, podemos definir la suma de funciones de este tipo y la multiplicación por escalar, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí espero que todo claro, no sé si haya alguna duda, pero espero que no haya problemas con eso. Entonces, miren, la idea es que vamos a definir un producto interior en este espacio de funciones. Y primero déjenme decirles cómo está definido y luego les digo pues qué propiedades satisface, ¿no? Que al final de cuentas satisface las propiedades del producto interior y es fácil de demostrarlas. Entonces, déjenme ponerle para F1 y F2 en este espacio de funciones, vamos a decir que el producto interior de F1 con F2 va a ser por definición 1 sobre el orden del grupo. Entonces, recuerden, aquí ya todo el tiempo asumimos que el grupo es finito. Sumatoria de todos los elementos que corre por todos los elementos del grupo de F1 de G por F2 de G, pero conjugado. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un producto interior muy importante con lo que vamos a estar trabajando pues de aquí en adelante, básicamente. Y se construye de esta manera, ¿no? Entonces, 1 sobre el orden del grupo y recorremos todos los elementos del grupo. En todos los elementos del grupo evaluamos en la función F1 y en la función F2. Hacemos la multiplicación, pero de la función F2 conjugado, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué propiedades tienen? Bueno, cumple los axiomas de producto interior. De producto interior sobre los complejos. Porque luego también hay los axiomas, ¿no? Sobre los reales, ¿no? Que cambian poquito. Entonces, el primero es este, ¿no? Que F1
Producto Interior con F2. Si queremos ponerlo al revés, es F2 con F1, pero hay que poner conjugado complejo, ¿no? Segunda propiedad es que es lineal lineal en la primera entrada y con la otra saca los escalares, pero los saca conjugados, ¿no? Entonces, bueno, la segunda propiedad es, vamos a decirlo así, como lineal en la primera entrada. Vamos a ponerle como alfa, F1 más, bueno, ¿qué letra le pondremos? F1', coma F2 es igual a lambda F1, F2 más F1', coma F2. ¿Ok? Para todas las funciones en nuestro espacio de funciones. Y tercera propiedad es vamos a decir, definido positivamente. Es decir, que si F, vamos a decirlo, es diferente de 0, entonces el producto interior de F con F es un número real y además es un número real mayor que 0. ¿Ok? Entonces, pues bueno, todos están familiarizados con esto, ¿no? Habían visto ya esta definición alguna vez antes, ¿no? Sí, el Sí, semestre pasado. creo que a uno le llamaban como sesquilineal por el hecho de que Sí, aplicaba el escalar conjugado. exacto, sí, sí. La otra entrada del producto interior, en este caso, podemos decir que es esquilineal, sí, por eso. Luego a veces también se le llama producto hermitiano, ¿no? Esos productos interiores complejos. Muy bien, entonces el semestre pasado, qué bueno, entonces hace poquito. Entonces, si se fijan, básicamente de la definición que tenemos en este producto interior, podemos verificar más o menos mentalmente que se cumplen estas propiedades, ¿no? Porque fíjense, por ejemplo, si queremos cambiar el orden de F1 en F2 para verificar la propiedad 1, pues vamos a tener la misma expresión, excepto que el conjugado va a aparecer del otro lado, ¿no? Entonces, a la hora de conjugar todo otra vez, pues va a aparecer el conjugado del lado correcto. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser, así verificaríamos fácilmente la propiedad 1. La propiedad 2, pues se ve fácilmente, ¿no? Es básicamente propiedades de la distributividad, ¿no? De las sumatorias sobre el producto. Y la tercera propiedad, pues también se ve de aquí porque a la hora de estar multiplicar f de g por f de g conjugado, pues es como estar multiplicando el módulo, ¿no? De f de g al cuadrado, entonces sería una suma de módulos, de cuadrados de módulos, que van a ser números reales y positivos además, ¿no? Entonces, pues básicamente mentalmente podemos ver, si quieren pueden hacer algunos detalles después, pero mentalmente podemos ver que sí cumple estas propiedades de producto interior. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, Sí, hay una pregunta. sí, Hay una propiedad, es que el producto interior es cero, sí, solo si el F es el cero, ¿para qué también vale, cierto? Según esta forma, por ejemplo, F. sí, exacto, sí, también podríamos enunciarlo así. Sí, exacto, también podría, pues se podría deducir, a veces los axiomas se pueden escribir de manera un poquito diferente, pero sí, esa propiedad que mencionas, me parece que ya se puede deducir, ¿no? Con esto, con esto que está aquí. Básicamente, o sea, sí, que de hecho es cero, sí, solo sí, es la función, el producto interior consigo mismo es cero, sí, solo sí, la función cero. Exacto. Sí, 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 sería pues, también como que usando linealidad y todo eso podría deducirse de estos axiomas. Bueno, vamos a ver entonces la proposición 14.5, que nos dice un poquito de cómo se comporta el producto interior, pero ahora cuando lo que estamos evaluando son caracteres de un grupo.
Entonces vamos a decir así, vamos a decir sean G y Psi caracteres de G. Y ya, entonces vamos a decir dos cosas. La primera cosa es que si sacamos el producto interior de G con Psi, va a ser igual, perdón, va a ser igual al producto interior de Psi con G, en este caso, y esto va a ser igual también a 1 sobre G por la sumatoria de los G que corren en G de G de G, Psi de G inverso, Psi de G inverso, y esto además es un número real. Entonces, bueno, estamos diciendo muchas cosas, pero son muchas cosas relacionadas unas con las otras, ¿no? Entonces, miren, bueno, si quieren vamos demostrando punto por punto y ahorita anunciamos el punto 2, ¿no? Entonces, esta igualdad hay que ver, ¿no? El producto interior de dos caracteres, si quieren podemos demostrar primero qué es esta sumatoria y luego pues que es igual a que si lo hiciéramos del otro lado, ¿no? Y en particular tiene que ser un número real. Que de hecho después, ahorita en esta proposición decimos que es un número real, pero después más adelante vamos a ver que de hecho el producto interior entre dos caracteres no es solo un número real, sino que es un número entero. Pero bueno, eso todavía no estamos en condiciones de demostrarlo. Entonces, por ahorita, por lo pronto, que es un número real. Entonces, miren, la demostración, pues básicamente hay que recordar de una proposición que vimos la clase pasada. Hay que recordar que cuando ustedes evalúan un carácter en el inverso, es lo mismo que evaluar el carácter en el conjugado de G, de esta forma, ¿no? Esto es algo que demostramos la clase pasada, o la clase antepasada, creo. Creo que la clase antepasada, sí. Porque la clase pasada solo hablamos del carácter regular y del carácter permutacional, ¿no? Entonces, la clase antepasada, acuérdense esto un poquito nada más, si quieren recordar cómo era la demostración. Primero había que ver que cuando el carácter psi de G es igual a una suma de raíces de la unidad, ¿se acuerdan? Porque teníamos esta base que diagonalizaba la matriz y en la diagonal nos quedaban raíces de la unidad. Y entonces a la hora de conjugar esta suma de raíces de la unidad, como el conjugado de una raíz de la unidad es el inverso de esa raíz de la unidad también. Y entonces básicamente ese era el truco, ¿no? Para demostrar esto de aquí. ¿Ok? Y pues ya con esto queda fácil, ¿no? Porque pues simplemente es por definición, ¿no? Por definición, G, Psi, la definición de producto interior que tenemos es 1 sobre orden de G, sumatoria que corre por los elementos de G, de G, Psi de G conjugado, y usando pues lo que dice ahí arriba, pues ya nos queda que esto es 1 sobre orden de G, sumatoria de Gs que corren en G de G, Psi de G inverso. ¿Ok? Entonces ahí está ya una parte de lo que queríamos demostrar. Entonces, aplicando esto mismo, pero ahora al producto interior del otro lado, pues ahora sería así, ¿no? Sería 1 sobre G, sumatoria por todas las Gs que corren en G, ahora sería Psi de G de G inverso. Pero el asunto es que haciendo un cambio de variable, ¿no? Aquí podemos hacer ese truco que decíamos, ¿no? Del cambio de variable.
se puede ver fácilmente que estas dos cosas son iguales, al final de cuentas, ¿no? Porque estamos corriendo por todos los elementos de G, pero podemos hacer el cambio de variable de G, cambiarlo por G inverso, y entonces estaríamos corriendo por todos los Gs inversos y pues sería como a intercambiar, ¿no? La posición de las Gs y las Gs inversas, y pues nos tiene que dar lo mismo, ¿no? Porque, o sea, todo viene del hecho de que esto, G inverso, es una biyección de G. ¿Ok? Entonces se puede hacer ese cambio de variable y vemos que nos da lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces ya la última parte, nada más, decir que es un número real, pues ya sabemos de los axiomas, tenemos que G, Psi, de las propiedades básicas del producto interior, sabemos que esto es Psi, G conjugado. Pero lo que demostramos arriba es que esto también es Psi, G sin el conjugado, ¿no? Entonces, esto ya implica automáticamente, o sea, un número complejo es igual a su conjugado, si solo si es un número real, ¿no? Esto ya implica que G, si es un número real. Y ya, se acabaría la demostración de este punto. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Alguna pregunta? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al punto 2 de esta proposición. El punto 2 nos dice que nos dice lo siguiente, nos dice que G es como una fórmula más específica para el producto interior. Esto va a ser igual a la sumatoria. La sumatoria, uy, ya no escribe esto. Perdón, problemas técnicos, creo que se trabó un poco. A ver. Ya está. Perdón. Ok. Sí, sería igual a la sumatoria desde 1, desde i igual a 1 hasta L, ahorita les digo quién es L, de G de GI por Psi de GI conjugado sobre el tamaño del centralizador en G de GI. Y aquí déjenme decirles dónde. G1 a la G, G2 a la G, etcétera, hasta GL a la G, son las clases de conjugación de G. ¿Ok? Entonces, esta fórmula pues, básicamente usa el hecho de que de que ya sabemos que las clases, que los caracteres son funciones de clase. Entonces, bueno, vamos viendo cómo sería la demostración. Ok, pues básicamente, por definición, vamos escribiendo de nuevo la definición. Tenemos G de Psi, por definición es esto, ¿no? Es 1 sobre orden de G, sumatoria de los Gs que corren en G, de G de G, Psi de G conjugado. ¿De acuerdo? Pero el asunto es que
usando el hecho de que es constante en las clases de conjugación y que las clases de conjugación forman una partición del grupo, podríamos escribirlo así, miren. Vamos a escribirlo, o sea, esto sería igual, perdón, déjenme poner el 1 sobre G. Sería así, 1 sobre G. Entonces, primero sumaríamos, enfoquémonos, por ejemplo, en una clase de conjugación, ¿no? En la clase de conjugación de GI. Entonces, hay que sumar todos los elementos del grupo. Entonces, hay que sumar los elementos de GI, pero ¿cuántas veces van a estar sumados? Pues tantos como elementos tenga, ¿no? Entonces, nos quedaría un primer término así. Nos quedaría G1, el número de elementos que tenga G1 por G de G1, psi de G1 conjugado, ¿no? Y este término aquí ya incorporó todos los sumandos correspondientes a la clase de conjugación de G1, ¿no? Luego más, y hay que hacer lo mismo con las demás clases, ¿no? Entonces hacemos lo mismo con las demás clases hasta llegar a la clase de GL, G de GL, psi de GL, conjugado. Entonces aquí básicamente, si queremos como una justificación, ¿no? De qué estamos haciendo aquí, estamos usando el hecho que las clases de conjugación forman una partición de G y los caracteres son constantes en cada clase de conjugación. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿De cómo se obtuvo eso? Bueno, entonces ahora lo que hay que acordarse es del teorema órbita estabilizador. Y el teorema órbita estabilizador específicamente aplicado a la acción por conjugación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Pues nos dice que el número de clases de conjugación, el tamaño de una clase de conjugación, la cardinalidad de una clase de conjugación, es igual al índice en el grupo del estabilizador, pero en este caso el estabilizador es el centralizador. ¿Ok? Y bueno, como estamos en un grupo finito, este índice pues es nada más el tamaño de G entre el tamaño del centralizador. Sí, del centralizador de GI. Y pues ya está, ¿no? Simplemente hay que sustituir, o sea, despejamos de aquí, porque fíjense, aquí en estos sumandos tenemos la expresión tamaño de la clase de conjugación sobre el orden del grupo. Despejado esta fórmula, pues lo que nos queda es el tamaño del centralizador, ¿no? Entonces, usando ese teorema, órbita estabilizador, déjeme poner aquí una flecha, que esto sigue por acá. Esto nos queda igual, pues a lo que dice, ¿no? Básicamente, sería tamaño del centralizador de G1 por G de G1, psi de G1
conjugado, más, etcétera, más tamaño del centralizador de GL por G de GL psi de GL conjugado. Y ya está, ¿no? Eso es precisamente la fórmula que queríamos demostrar en esta segunda parte. Más bien era dividiendo, ¿no es así? Ah, perdón, tienes Sí. razón. Tienes toda la razón, lo sustituí mal. Tienes toda la razón, exacto, porque, a ver, miren. Pues nos ponemos entre uno entre eso, ¿no? Y ya. Sí. Tienes toda la razón. Y aquí está mal el despeje, ¿no? O sea, básicamente de este despeje tendríamos que, si nosotros tenemos la clase de el tamaño de la órbita entre el tamaño del grupo, esto nos da 1 sobre el tamaño del centralizador. Exacto. Sí. Entonces aquí sí, justamente 1 sobre... Ok, sí, muchas gracias por el comentario. Aquí es un 1, se supone. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí está bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra observación? Bueno, entonces miren, el siguiente objetivo, ya demostramos esa proposición de propiedades básicas del producto interior, pero el siguiente objetivo ya es demostrar un teorema, ahora sí importante, que es el teorema de ortogonalidad de Schur. Que este es el teorema del cual podemos deducir muchas cosas importantes, como por ejemplo lo que les mencionaba al principio de esta nueva unidad, de que dos representaciones van a ser equivalentes si solo si tienen el mismo carácter. Y eso es una cosa que ya habíamos demostrado una implicación, ¿no? Si son equivalentes, entonces tienen el mismo carácter, pero decíamos que es mucho más complicado ver que si tienen el mismo carácter, entonces tienen que ser equivalentes. Y eso se desprende de este teorema de ortogonalidad de Schur, que básicamente, ¿qué es lo que dice el teorema? Dice algo muy sencillo. Dice básicamente que el conjunto, vamos a decir, los caracteres irreducibles de G. ¿A qué me refiero con los caracteres irreducibles de G? Me refiero a la lista completa de los caracteres irreducibles de G. Entonces ya teníamos esta noción de un conjunto completo de módulos, de CG módulos irreducibles, ¿se acuerdan? Entonces, que es básicamente enlistar a todos los posibles módulos irreducibles, salvo isomorfismos, ¿no? O sea, un representante de las clases de isomorfía de los módulos irreducibles del grupo. Entonces, los caracteres irreducibles pues, son los caracteres correspondientes a esta lista completa de módulos irreducibles. Entonces, los caracteres irreducibles son todos los posibles caracteres irreducibles que puede tener el grupo. Entonces, los caracteres irreducibles de G forman una base ortonormal para el espacio de funciones de clase sobre G. Entonces, no va a... Obviamente no generan a todo el espacio de funciones, ¿no? Hace ratito hablábamos de este espacio de funciones, hablábamos del espacio CG,
¿no? Esto de aquí serían pues todas las funciones que van de G en los complejos. Pero no, o sea, vamos a enfocarnos en un subespacio de esto, que no sé, digo, el libro no tiene una anotación, pero pues si quieren podemos denotar algo así como no sé, C a la G, ¿no? Algo así. Esto es un subespacio de C a la G, ¿no? Es decir, restringimos nuestra atención a las funciones que van del grupo en los complejos, que son constantes en las clases de conjugación. Entonces, de ese subespacio de funciones de clase, los caracteres irreducibles del grupo forman una base ortonormal. ¿Qué significa? Bueno, aquí fíjense, el teorema se llama teorema de ortogonalidad de Schur, pero pues a lo mejor realmente debería llamarse teorema de ortonormalidad. Porque básicamente que sean ortonormales significa lo siguiente. Ups, perdón, de nuevo una falla técnica de que se trabó esto. A ver, déjenme ver si ya. Que sí. No. Todavía no. A ver, un segundo en lo que responde. Ok. Bueno. Entonces dice que si Ji y Psi son caracteres irreducibles de G, entonces el producto interior de Ji con Psi va a ser igual a 1 si Ji, perdón, aquí me faltó cerrar el producto interior, si Ji es igual a Psi, y va a ser igual a 0 si Ji es distinto de Psi. Entonces, que el producto interior consigo mismo es lo que nos dice que son normales, ¿no? Que es una base normal, y que el producto interior de distintos nos dé 0 significa que es ortogonal, ¿no? Básicamente. ¿Qué tal? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí del enunciado? No, todo bien. Todo bien, bueno. Entonces, esto nos va a llevar un montón de tiempo demostrarlo. Probablemente toda la clase de hoy y no sé si hasta algunas cosas pendientes el viernes. Pero bueno, está larga la demostración. Probablemente hay diferentes estrategias para la demostración. Nos vamos a seguir la estrategia del libro, ¿no? Entonces, miren, si quieren, aquí podemos ya decir que estamos iniciando la demostración, pero pues va a ser una demostración larguísima, ¿no? O sea, una demostración que tiene adentro lemas, muchos lemas y proposiciones. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo esto. Vamos a empezar diciendo, supongamos que podemos descomponer a el módulo regular como una suma directa de W1 más W2, ¿sí? Donde W1 y W2 son CG submódulos que no tienen factores de composición en común. Entonces, bueno, de hecho, en lugar de decir supongamos, más bien debería decir, porque es que es algo que siempre podemos hacer. Entonces, más bien debería decir sea. Es decir, entonces, ¿por qué siempre lo podemos hacer? Pues porque, miren, por ejemplo, esto es como una justificación, ¿no? De que déjenme ponerlo así como entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué siempre podemos hacer esto?
Doctor, ¿es Sí, el módulo regular? ¿Sí lo alcancé a escuchar bien? sí, exacto. Ah, Ah, ok. le ponemos paréntesis normalmente, Sí, ¿verdad? Sí, ujú, sí. exacto. Deja Ahora sí ponerle todo bien. paréntesis. Sí. ¿Por qué siempre podemos hacer esto? Entonces, básicamente, pues más que, ya lo que sabíamos antes de más que, implica que el módulo regular lo podemos descomponer en irreducibles, ¿no? U1, etcétera, hasta, vamos diciendo, UR, irreducibles. Y entonces, no es complicado demostrar que, por ejemplo, podríamos tomar eh, ya saben que, por ejemplo, hay aquí una parte que son la multiplicidad de U1. De U1. Entonces, podríamos tomar esa multiplicidad de 1, esas veces que se repite U1 consigo mismo, eso lo podríamos tomar como el W1, por ejemplo, ¿no? Entonces, W1 sería una especie de suma directa, o sea, isomorfo, aquí sí sería, o sea, digo, podemos, déjenme ver, lo que pasa es que hay un problema a veces luego entre igual e isomorfía, ¿no? Pero, o sea, W1 podría ser, vamos a llamarlo así, U1 más, etcétera, más UD, vamos a decirlo, y esto es tal que sea isomorfo a copias de U1 consigo mismo, ¿no? U1. A veces algunos libros también, de hecho esto creo que lo tomé de una presentación que hizo Josué, creo que en algún momento tú lo denotabas así, ponías algo así como U1 y luego como que suma interna consigo mismo o suma externa de 1, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, el punto es que las veces que se suma U1 consigo mismo, ¿no? Y ya no hay más submódulos isomorfos a U1 en el resto de los sumandos directos. Entonces, lo que sobra sería lo que llamaríamos W2. W2 son lo que sobra. Y se puede ver que fácilmente estas selecciones de W1 y W2 satisfacen esto de no tener factores en composición común, ¿no? ¿Por qué? Porque el único factor de composición de W1, o sea, si ustedes tienen un submódulo irreducible, la única opción es que va a ser isomorfo a U1. ¿Sí? Entonces, W1 tiene un único factor de composición que es U1. Es sumas directas consigo mismo al final de cuentas. Y W2 no tiene factor de composición U1, tiene factor de composición los otros, los que sobran, ¿no? Los otros irreducibles que sobraron. Entonces, no hay factores de composición en común entre W1 y W2. Entonces, esta descomposición es la que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando. Y vamos a suponer que el módulo regular se descompone de esta manera en submódulos que no tienen factores de composición en común. ¿De acuerdo? Entonces luego, Ahí tengo sí, una duda. sí, adelante. Mm, Habíamos visto un lema, ¿no? Que decía que si teníamos dos FG módulos, tal que la característica no dividía al orden del grupo, y si el OM, bueno, las funciones, los morfismos G equivariantes de B a W eran distintos de cero, entonces tenían un factor en común, factor de composición en común, ¿verdad? Ajá. Exacto, sí. Entonces, aquí quiere decir que el ohm sí es el cero. Sí, exacto, sí. Ah, Sí, el ohm entre W1 y W2, ¿no? ujú, sí. Sí, exacto, va a ser cero. Ajá. Ok. Sí, resuelve más o menos tu duda, ¿está bien? Sí, todo Sí. bien, gracias.
Ok, bueno. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir sean E1, bueno, pero aquí, sí, exacto, está bien esta anotación. Sea E1 en W1 y E2 en W2, tales que E, que es la identidad del grupo, se escribe como E1 más E2, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos usando el hecho de que tenemos esta descomposición, de nuevo. Tenemos la descomposición del módulo regular como W1 más W2. Entonces, en particular, E, que es la identidad del grupo, vive dentro de aquí, del módulo regular, ¿no? Que es el álgebra grupo. Entonces, la identidad del grupo vive adentro de ahí, y en particular, la identidad del grupo se puede descomponer de manera única como algo en W1 más algo en W2, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos E1 y E2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar varias cositas de E1 y de E2. Déjenme ponerlo aquí como una proposición, que de hecho es la proposición 14.8, que dice lo siguiente. Dice que E1 bueno, a ver, estoy pensando a ver si hay una manera más compacta de escribirlo. Vamos viendo si se puede escribir así. Vamos a decir EI actuando con WJ va a ser igual a la delta de Kronecker de IJ WJ. Y entonces, sí, creo que esto es y esto es para todo WJ en W mayúscula J. ¿Ok? Entonces, miren, o sea, básicamente lo que nos dice, digo, esta es una manera muy compacta, ¿no? Pero ya en concreto, pues, ¿qué nos diría? Por ejemplo, nos diría que E1 actuando en un W1 en W1 nos va a dar W1 y E1 actuando en W2, que esté en W2, nos va a dar 0. Y obviamente lo mismo al revés, ¿no? Para E2. Entonces, eso es, ¿sí está bien esto que captura o no? A ver, piensen un segundo. Sí, me parece que sí, ¿verdad? Es lo mismo que está escrito ahí, pero en notación de delta de Kronecker. Doctor, una pregunta, Sí. nada más para pues ver si lo estoy pensando bien. ¿Ahí qué acción es? ¿Es la acción del regular sobre G? ¿La acción de G sobre el regular? Aquí es la acción, aquí es, Ajá. de hecho, sí, buena pregunta. Esto es al final de cuentas, podríamos pensarlo como la multiplicación en el álgebra grupo, básicamente, ¿no? O sea, todos son elementos, sí, buena pregunta. Vamos a especificarlo aquí. Esto termina siendo la multiplicación en el álgebra grupo. Ok. O bueno, al final de cuentas también es equivalente a la acción del álgebra grupo pues en WJ, podemos decirlo, ¿no? Porque miren cómo está el asunto, ¿no? Tenemos
W1 y W2, ¿no? Que de hecho son submódulos del módulo regular. Entonces, una manera de verlo es que pues todo está dentro del módulo regular, ¿no? Todo el tiempo estamos trabajando nada más dentro del álgebra grupo, que es lo mismo que el módulo regular. Entonces, cada uno de los WIs pues va a poder expresarse como una sumatoria, una suma formal de elementos del grupo con algunos coeficientes, y EI en particular también. Entonces, pues se pueden multiplicar, ¿no? De acuerdo al producto en el álgebra grupo. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que acuérdense una cosa que he repetido ya también varias veces, y es que tenemos la acción de... Sí, siempre que tenemos la acción del grupo en en este caso, por ejemplo, en un módulo, WJ nos devuelve otro WJ, podemos extenderla a la acción, pero ya no nada más del grupo, sino la acción de todo el álgebra grupo en WJ. ¿Sí? Y es como la extensión lineal de esa acción, ¿no? Entonces, también podría interpretarse así, podría interpretarse como, bueno, este EI es un elemento de W1, pero al final de cuentas, pues W1 está metido aquí, ¿no? Está metido en el álgebra grupo. Es lo que veíamos antes, como que si teníamos G por V, pues podemos extenderlo a una acción de R por puntito V, ¿no? G puntito V, podemos extenderlo a una acción de R puntito V para toda R en CG, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo hemos usado ya algunas veces. Pues es equivalente, ¿no? Entonces ahora estamos diciendo, bueno, entonces estas EIs están en el álgebra grupo y pues van a actuar en WI, que en particular también es un módulo. Pero el punto es que ¿cómo actúan en ese módulo? Pues como es un submódulo, el módulo regular, actúan por multiplicación, tal cual, ¿no? Por multiplicación en el álgebra grupo. Entonces van a coincidir estas dos nociones, la noción de multiplicación en el álgebra grupo y de la acción del álgebra grupo sobre el submódulo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, Santiago? ¿Sí respondió tu duda más o menos? Sí, de hecho sí pensé que era esa acción al final de cuentas. Uh-huh. Nada más que quise preguntar porque dije a lo mejor sí. Y no es porque es como me pusieron el puntito. Sí, pues, sí. Okay. Exacto, sí, vamos a dejarlo sin el puntito para simplificar un poquito la anotación. Pero sí, porque podemos verlo también simplemente, si quieres, como la multiplicación en el álgebra grupo. Bueno, entonces justo aquí vamos a usar el hecho de lo que estaba comentando Josué en este momento. El punto es que, vamos a decirlo así, la función o sea, si fijamos, déjenme decirlo así, déjenme escribirlo así mejor. Entonces, para cada W1 minúscula en W1 mayúscula, podemos definir un CG homomorfismo si quieren lo podemos escribir así, lo puedo escribir por ejemplo como phi sub W1 que va que quiero que vaya de W2 a W1 como de esta siguiente manera. Voy a decir que phi de W1 evaluado en un W2 va a ser por definición W2 puntitos, si quieren podemos ponerle aquí el puntito, W1 para todo W2 en W2. ¿Ok? Entonces, ya habíamos considerado este tipo de homomorfismos antes, ¿no? Varias veces.
eran estos. A veces no lo denotamos así, ¿no? Pero ya sabían que phi R evaluado en un V, luego lo definimos así, ¿no? Como R puntito V. Si se acuerdan, en varias demostraciones antes, lo Creo que sabíamos. fue la idea para probar que también ese tipo de funciones eran una base para los Sí, exacto, para endomorfismos. probar que ese tipo de Ujú, funciones eran una base. Y ujú. antes también habíamos usado esas funciones para probar que los irreducibles de un grupo finito tenían dimensión finita, ¿no? También los considerábamos por ahí. Pero bueno, entonces, aquí no nada más observen, ¿no? ¿Por qué esto vuelve a caer? ¿Por qué esto cae en W1? Pues porque lo estamos viendo como la acción, ¿no? O sea, porque W1 es un módulo, es un submódulo. Entonces, la acción con elementos de G, que en este caso es multiplicación en el álgebra de grupo, la acción con elementos de G es cerrada en W1, y esto es pues como esta es la extensión lineal de esa acción al final de cuentas. Entonces va a ser cerrada también y va a volver a caer en W1 al final de cuentas. ¿Ok? Exacto. Entonces, y aquí vamos a usar justo una proposición anterior, que es la proposición a la que se refería Josué, la proposición 11.3, básicamente nos dice que como W1 y W2 no tienen factores de composición en común, factores de composición en común, entonces, este homomorfismo tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, phi de W1 tiene que ser 0. Entonces, fíjense, si quieren les recuerdo tantito que decía la proposición 11.3, regresándonos un poco acá. 11.3, exacto. Pues sí, básicamente decía la contrapuesta de lo que estamos diciendo. Básicamente decía que si los homomorfismos, los CG homomorfismos de entre V y W son distintos de 0, entonces V y W tienen factores de composición común. De composición común. Ok, entonces es tal cual lo que estamos usando, pues nada más es la contrapuesta de esto, ¿no? Y esta proposición la usamos también para cuando estábamos viendo cosas de la multiplicidad, justo si no mal recuerdo, sí, asuntos de la multiplicidad, y ahí tenemos que usar un truco de Maschke y cositas así, ¿no? Tomar un complemento del kernel, ¿no? De uno, suponer que hay un homomorfismo distinto de 0, y luego tomar un complemento del kernel, y ese complemento del kernel iba a ser el que era un factor de composición común. Bueno, entonces, en este caso, la contrapuesta de déjenme regresar a donde estábamos. La contrapuesta de este homomorfismo va a ser 0. ¿Y pues qué significa? Pues significa que el producto, la acción o el producto, ¿no? De W2 con W1 va a ser 0, ¿no? Siempre. Para todo W1 en W1 y W2 en W2. Entonces, similarmente podemos argumentar. Similarmente podemos ver que W1, o sea, que del otro lado va a ser también 0, ¿no?
Porque da igual, ¿no? Ahorita consideramos el homomorfismo definido por un W1, pero pues igualmente podemos haber considerado un homomorfismo que fuera al revés, ¿no? Definido por un W2, en W2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta parte importante, ¿no? Que siempre, bajo este supuesto de que no haya factores de composición en común, el producto o la acción, vamos empezando con el producto, ¿no? Pero les recuerdo que es equivalente en esta situación, da 0, ¿no? Si tomando uno en uno de los submódulos y otro elemento en el otro de los submódulos. Entonces, en particular, esto ya nos da parte de lo que queríamos demostrar, ¿no? O sea, esto ya nos dice que E1 con W2 va a ser 0 y que E2 con W1 va a ser 0, ¿no? Para todo W1 en W1 y W2 en W2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Pues ver que cuando lo tomamos sobre el mismo, no lo cambia. Entonces, miren cómo se demostraría, ¿no? Si tomamos nosotros un W1, W minúscula 1, esto lo podemos ver como la identidad del grupo multiplicando, ¿no? Con W1. Pero justamente descompusimos a la identidad del grupo como E1 más E2. Multiplicando este W1. Esta multiplicación pues es lineal, es una acción lineal. Entonces esto lo podemos escribir como E1 W1 más E2 W1. Pero esta parte se nos hace 0, justo por lo que acabamos de demostrar. Pues aquí obtenemos E1 W1. Y ya está, ¿no? Justo lo que queríamos. Por lo tanto, E1 W1 es W1. Y similarmente, E2 con W2 va a ser W2. ¿Ok? Y esto terminaría la demostración. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Todo bien. Todo bien, muy bien. Pues bueno, ahí vamos apenas, ¿no? O sea, aquí se los quise presentar de esta manera. O sea, esto es como parte de la demostración grande, porque lo que pasa es que si luego presentamos esta proposición, pues pueden decir, ¿y eso qué, no? O sea, es como algo súper específico, ¿no? Súper técnico. Pero el asunto es que esto nos va a servir para demostrar el teorema grande, ¿no? El teorema de ortogonalidad de Schur. Ok, entonces un corolario que vamos a estar usando más explícitamente. Esto se está trabando un poco de nuevo. A ver, perdón. Regresé a la ventana infinita. Ok. Corolario es el corolario 14.9. Nos dice básicamente que E1 al cuadrado es E1, E2 al cuadrado es E2 y E1, E2 es igual a E2, E1 y es igual a 0. Entonces, bueno, está muy sencillo, ¿no? Este corolario es lo mismo que demostramos, nada más para el caso específico, cuando W1 es igual a E1, ¿no? Por ejemplo, lo vemos de aquí. Si W1 es igual a E1, pues ya tenemos que E1 al cuadrado es E1. Y lo mismo E2 al cuadrado es E2. Esto nos dice que de hecho son idempotentes, ¿no? O sea, esto de aquí nos dice que E1 y E2
son idempotentes. Y esto de aquí nos dice en cierta manera que son, podemos pensar como que nos dice ortogonales. Entonces, lo pongo entre comillas porque la definición verdadera de ortogonales es sobre un producto interior, básicamente, ¿no? O sea, en general, si tienen un espacio con producto interior, la definición de que dos vectores sean ortogonales es que su producto interior de cero. Aquí no estamos hablando todavía del producto interior, estamos hablando de un producto bilineal, pero a veces también cuando tienes elementos cuyo producto bilineal, no producto interior, sino producto bilineal entre vectores da cero, también a veces puedes llamarlos ortogonales, ¿no? Abusando un poquito de la terminología. Entonces, vamos a ponerlo ortogonales respecto al producto. En el álgebra grupo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya está ese corolario. Siguiente proposición. La proposición 14.10. Ahora nos dice que E1 lo podemos escribir más explícitamente como la sumatoria de 1 sobre G. Perdón, 1 sobre G por la sumatoria de todos los Gs que corren en G de G de G inverso por G, ¿no? Y esto pues termina siendo un elemento del álgebra grupo. Nada más déjenme decirles quién es G, donde pues G es el carácter de, vamos a llamarlo así, es el carácter de W1. ¿Ok? O sea, Bueno. básicamente como que se ven como el producto interno de algo. ¿O? No, pero parecido, ¿no? Parecido. Ujú. Parecido, pero no igual, porque acuérdate, el producto interior, entre los caracteres, al final de cuentas, va a ser un elemento de los complejos, ¿no? Un escalar tal cual. Y aquí esto de aquí no es un escalar. O sea, esto de aquí es una combinación lineal, podemos llamarlo una combinación lineal formal de los elementos de G. Es decir, termina siendo un elemento del álgebra grupo, ¿no? Que así son la forma de los elementos del álgebra grupo. Son combinaciones lineales en términos de la base, pero ¿quién es la base del álgebra grupo? Pues es el grupo. ¿Sí? Entonces, por eso es una combinación lineal de elementos de G del grupo. Entonces, es como parecido a lo que vimos hace ratito del producto interior, pero pues diferente, ¿no? Porque no, el resultado de un producto interior va a ser un número complejo, y aquí no es un número complejo. En vez de 1, ¿podemos poner I? ¿O para E2 no aplica? Sí, para E2 también aplica, sí. De hecho, sí, podríamos poner I, si quieres, sí. Si quieres, podemos aquí poner I, y aquí tenemos que poner I, exacto. Sí, aplica de manera análoga, exactamente. Ok. Bueno, entonces vamos viendo la demostración. La podemos hacer, aquí podemos poner en todas partes I, ¿no? Pero bueno, vamos haciéndola para E1 porque la de E2 se hace de manera análoga. Y son como muy análogos, tal cual, los dos elementos. ¿Ok? Entonces vamos a considerar un endomorfismo particular. Vamos a considerar, vamos a decir, sea teta, sea teta un endomorfismo. Déjame ponerle teta sub X. Va a ser un endomorfismo
del álgebra grupo. Un endomorfismo del álgebra grupo. Donde X aquí es un elemento del grupo fijo. Perdón, esta X que hago se parece a una G, pero no quiero que se confunda. Entonces, donde X es un elemento de G fijo. ¿Y cómo va a estar definido esta teta sub X? Vamos a decir que teta sub X de R va a ser por definición, queremos que sea X inverso de E1 de R. Toda esta multiplicación. ¿De acuerdo? Que esto vuelve a ser otro elemento de el álgebra grupo. Nada más una pregunta, porque yo recuerdo que había ciertas notaciones para los endomorfismos. ¿Ahí son los lineales o los como de módulos, de CG módulos, esos endomorfismos? Sí, exacto. Buena pregunta. Realmente no necesitamos que sea, no necesitamos que conmute con la acción. Entonces, nada más tal cual, sí, tal cual va a ser un endomorfismo nada más. Va a ser una transformación lineal tal cual de CG en CG. ¿Sí? Perfecto. Sí, todo bien. Ok. Entonces, si se fijan, es obviamente lineal, porque al final de cuentas toda esta partecita de aquí, por la que estamos multiplicando, está fija, ¿no? O sea, es una X fija y es y el E1 pues está fijo también, ¿no? Entonces toda esa parte está fija, lo único que está variando es la R. Entonces, pues, de nuevo, por la linealidad o por la distributividad de la multiplicación, como quieran verlo, va a ser claramente lineal, ¿no? Una transformación lineal, un endomorfismo. Entonces, el truco para lo que nos sirve esto es que vamos a calcular la traza, de este endomorfismo. Déjenme ponerlo así, miren. La traza de teta sub X. ¿Respecto a qué base? Pues respecto a la base del grupo, ¿no? El grupo es la base, en este caso, en dos formas distintas. Dos formas distintas. Y eso nos va a dar la identidad finalmente que queremos. Ok, entonces de acuerdo. Primero observamos lo siguiente. Primero observamos que si aplicamos teta sub X a un W1, pues esto por definición nos da X inverso E1 W1, pero hace ratito dijimos que E1 W1 es W1, entonces esto nos da X inverso W1, ¿no? Y ahora, si aplicamos teta de X a un W2, esto nos da X inverso E2, perdón, E1 W2. E1 W2. Y hace ratito dijimos que E1 por W2 nos da 0, ¿no? Entonces, toda esta cosa de aquí se va a volver 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, de hecho, perdón, la idea... No vamos a calcularlo respecto a esta base. O sea, acuérdense que realmente la definición de la traza no depende de la base que elijamos aquí, ¿no?
realmente aquí podemos ponerle cualquier base, ¿no? B es cualquier base. Cualquier base del álgebra grupo de CG. Entonces, una base es G, ¿sí? G misma, que la podemos tomar. Pero la traza, acuérdense, propiedades de la traza, no importa qué base le pongas. Entonces, en particular, también podemos tomar otra base distinta, que es la base dada por esta descomposición. Acuérdense, estamos asumiendo que el álgebra grupo tiene esta descomposición. Entonces, podemos tomar una base para W1, otra base para W2, y eso nos da, nos daría básicamente esto, ¿no? Vamos a decir sea, déjame escribirlo formalmente, pero vamos a decir sea B igual, vamos a decir, la unión de las bases, B1 unión B2, donde B1, BI es base de, de WI, ¿de acuerdo? Entonces, esta matriz, la matriz de teta sub X, respecto a estas bases, de nuevo, por ser, por ser una suma directa, una descomposición en suma directa, va a tener de nuevo una forma diagonal por bloques, ¿no? O sea, aquí nos quedaría, déjenme escribirlo así, nos quedaría teta sub X restringido a W1, pero ahora respecto a la base B1. Y aquí nos quedaría teta sub X restringido a W2 y ahora respecto a la base B2. Y aquí son puros ceros, ¿no? O sea, es una matriz por bloques. ¿Ok? Entonces, el asunto es que para calcular ahora la traza de esto, o sea, lo que vimos allá arribita, realmente es que aquí, esta parte de aquí va a ser puros ceros, ¿no? Una matriz ceros todo el tiempo. ¿Por qué? Por lo que vimos aquí arribita. O sea, cuando teta sub X actúa lo restringimos a W2, da cero siempre. Entonces hay puros ceros. Y esta parte de aquí, básicamente, lo que estamos viendo acá arriba es que la acción de teta sub X restringido a W1 es exacto, es lo mismo que multiplicar, vamos a decir, es lo mismo que la acción, voy a ponerlo así, lo mismo que la acción de X inversa, X a la menos 1, en W1, ¿no? Este menos 1 no parece 1, perdón. Por lo que vimos acá arribita también, ¿no? Dijimos, ¿cómo actúa teta sub X ahora en un W1? Pues es lo mismo que nada más actuar con el elemento del grupo X inverso. ¿De acuerdo? Pero entonces, fíjense, ¿qué pasa si quisiéramos calcular la traza de esta matriz? Pues la traza de esta matriz va a ser la suma de las trazas, ¿no? De cada uno de los bloques. La traza del bloque de abajo está sencillo. La traza del bloque de abajo va a ser 0, ¿no? Porque son puros ceros. La traza del bloque de arriba, déjenme escribirlo así. Déjame hacerlo como paso por paso. Pero entonces, la traza de esta matriz, teta sub X, B, va a ser igual
a la traza de esta parte, teta sub x restringido a W1, evaluado en B1, más 0, ¿no? 0 ya dijimos por qué, pues porque la otra matriz es de puros ceros. Y el asunto, lo que hay que observar ahora es que esto va a ser lo mismo que G W1 evaluado en X inversa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por definición que es el carácter del elemento del grupo X W1 actuando en este módulo, ¿no? Entonces, por definición, esto es la traza de la acción de X inversa, X inversa puntito, en el módulo W1, precisamente, y visto en términos de una base del módulo, de cualquier base, ¿no? Del módulo B1, entonces en particular de la base B1. Pero justo lo que demostramos arriba es esto, ¿no? Que esta matriz de teta sub X restringida a W1 es lo mismo que la acción de X inversa actuando en W1, ¿no? Entonces, por definición, es el carácter de W1 evaluado en X inversa. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, este es como calcular la traza de una forma, ¿sí? Calculamos la traza de teta sub X de una forma. Ok, entonces ahora vamos viendo otra manera de... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de pasar a la otra. O sea, nada más una pregunta. Es que como que me parece como si lo hiciéramos como si fuera la acción regular, pero pues no es la acción regular, ¿o sí? Sí es la acción regular, porque ¿Sí? todos estamos trabajando con submódulos del módulo regular. Entonces, es la acción restringida a los Sí, es verdad. submódulos y termina siendo la acción regular, sí. Sí, ya, porque el carácter evaluado en esa inversa es básicamente la traza, pero de la matriz asociada a la evaluación. O sea, mandar ese X a ese X inversa con Ajá, su evaluación en acción regular, es cierto. Y ajá, pues sí, ajá. sí es puntito. No, sí, todo bien. Sí, Ujú. sí, exacto. Todo aquí, o sea, el asunto es que en toda esta demostración, les digo que es una demostración larguísima, todo el tiempo estamos trabajando dentro del módulo regular, dentro del álgebra grupo. Y W1 y W2 son submódulos del álgebra grupo. Entonces, la acción que tiene el grupo sobre ellos sí es tal cual la acción regular, ¿no? Pero no, la acción regular restringida, digamos, ¿no? A un submódulo del módulo regular. ¿Ok? Bueno, entonces vamos viendo la segunda forma de calcular la traza. Entonces, la primera observación, pues es que E1 puede escribirse de esta manera, ¿no? Por ser un elemento del álgebra grupo, tiene que poder escribirse de esta manera. Vamos a ponerle lambda sub G, para algunos, esto termina estando aquí, pues para algunos lambda sub G elementos de los complejos. ¿Ok? Bueno. Entonces, entonces el asunto es que ahora sí podemos calcular la traza vamos viendo, calcular la traza, uy, esto parece tau. Vamos viendo la traza de este mismo teta. Teta sub X, pero ahora sí respecto a una base que es la base que va a ser el G.
¿Ok? Y nos debe dar lo mismo, ¿no? Porque debe ser independiente de la elección de la base. Ok, entonces miren, regresando a la definición, pues tenemos que ir viendo cómo actúa teta sub x evaluado en cada uno de los elementos del grupo, al final de cuentas, ¿no? Entonces sería así, a ver. 13. Exacto. Vamos viendo, ¿no? Sería teta sub x evaluado, no sé, vamos a decir en un G1, ¿no? Enumerando los elementos de G respecto a la base G, puesto como columnas, etcétera, hasta teta sub x evaluado, vamos a llamarlo en Gn, sus coordenadas respecto a G, puestas como columnas. ¿Ok? Entonces, y lo que nos interesa, perdón, aquí está mal porque es la traza de esto, ¿no? Entonces, bueno, déjenme agregarle aquí. Lo que nos interesa es la traza de esta matriz, al final de cuentas, ¿no? Ok, entonces miren, ¿cómo actúa cada uno de estos tetas en el elemento del grupo en particular? Entonces, teta sub x evaluado en GI sería x inverso, dijimos, por E1 por GI. Al final de cuentas, ¿no? Y esto expresado en términos de la sumatoria, de lo que supusimos que era la E1, quedaría así. Quedaría sumatoria, corriendo por los elementos del grupo, de lambda G, y luego tendríamos X inversa, G, GI. ¿Ok? Ok. Entonces, el asunto ahora es qué vamos a obtener a la hora de sumar los elementos de la diagonal. Ajá. Perdón, creo que sí estuvo bien este cálculo. A ver, espérenme un segundo. Con base en la definición de teta. Sí, ¿verdad? Y ok. Sí estuvo bien aquí. De nuevo podemos hacer el famoso cambio de variable, pero estoy pensando que esto como que no nos va a servir. Ya. Perdón, sí, no, fíjense, tenemos que hacer un truco antes. Tenemos que hacer, exacto. Exacto, a ver, déjenme ver. Tenemos que hacer este truco. Vamos viendo, fíjense. El truco antes, truco que faltó, es que teta sub x se puede descomponer como
de la siguiente forma. Se puede descomponer como la sumatoria, sí, exacto, o sea, porque fíjense, déjenme hacerlo en cámara lenta. ¿Cómo definimos? Sí, mejor deducirlo, sí. ¿Cómo definimos teta sub x? Pues lo definimos así, ¿no? Lo definimos como x inversa E1 por R, ¿no? Pero luego, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué forma tiene E1? Tiene esta forma, sumatoria de los Gs en G, lambda sub G, GR, ¿no? Y usando linealidad, esto nos queda como lambda sub G, sumatoria de todos los Gs en G, de X inversa, GR. Está bien que el lambda salga de la suma, porque pues también corre la G, ¿no? Sí, que lambda salga de la suma. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón, No podemos hacer que lambda cargue de la suma. Tienes toda la razón. Lo más que podemos hacer es ponerlo aquí adelantito. Sí, tienes razón. Sí conmuta con la X, pero no sale de la sumatoria. Sí, gracias. Entonces, podríamos ponerlo así. Podríamos ponerlo lambda sub G de X inversa GR. Ok. Exacto. Lo que está dentro es como la restricción en G, ¿no? O sea, restringimos el teta X en vez del álgebra grupo a G, ¿no? ¿Eso podría ser lo que está dentro o no? No exactamente. O sea, es que lo cambiamos. Fíjate, más bien, lo que pasa es que este teta original realmente dependía de dos cosas. A ver, ¿dónde está la definición? Bueno, aquí abajito está la definición. Pero, bueno, ahorita en lo que se destraba, ese teta sub x en general realmente depende de dos cosas. Depende de x y depende de E1, ¿no? Entonces, o sea, si quieres aquí le podemos poner, cambiando un poquito la notación, podríamos ponerlo así, ¿no? Es como teta sub x de E1, ¿qué significa? Multiplica primero por X inversa y luego multiplica por E1 y luego ya multiplica por R, ¿no? O sea, que es lo que está definido aquí. O sea, porque si te fijas en esta cosita de aquí, tanto la X como la E1 son elementos fijos y la única variable es la R, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos hacer una pequeña de modificación de la definición y ahora considerar las teta sub X Gs, ¿no? ¿Y cómo definimos estos cuates? Evaluado en un R, por definición, ahora van a ser X inversa GR. ¿De acuerdo? Para toda R en el álgebra grupo. ¿Ok? Entonces, con esa definición, ahora sí nos quedaría que esta teta original que teníamos, la teta sub x E1, podemos escribirla como la sumatoria de los elementos que corren en el grupo de lambda sub g teta xg, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces y estos también son endomorfismos. Entonces el asunto es que estamos descomponiendo el endomorfismo original que teníamos como varios endomorfismos un poco más sencillos, ¿no? Porque ahora es multiplicar por dos elementos fijos, ¿no? Por X inversa y por G, básicamente, ¿no? Y el truco, ahora sí, el truco, es que la traza es una transformación lineal sobre los endomorfismos, o sea, sobre las matrices y también sobre los endomorfismos. Entonces, la traza
de este cuate aquí, la traza de este cuate respecto a cualquier base, va a ser la suma de las trazas. Va a ser la suma desde G por los G corrientes de B, lambda sub G, traza de teta sub X G. Respecto a cualquier base también, ¿no? O sea, la B. ¿De acuerdo? Entonces, es el truco que nos faltaba. que no, el que ahorita, pues no nos salía directo arriba. Entonces, es usando el hecho de que la traza es lineal. Sí, es una función lineal sobre que come endomorfismos y nos devuelve escalares. Entonces, ahora sí, el asunto es hay que enfocarnos en ver quién es la traza ahora sí, de esta partecita de aquí. Pero, si se fijan, la traza de esta partecita de aquí, o sea, realmente es el carácter, exacto, justo esto de aquí, exacto, ahora sí ya está más sencillo el asunto. Esto de aquí precisamente es el carácter regular, el carácter regular, exacto, de X inversa G. ¿Por qué? Porque es tal cual, ¿no? Teta sub X a la G, lo que denotamos nosotros como teta sub X a la G, es tal cual la acción de X inversa G. ¿Sí? ¿De acuerdo? La acción de X inversa G sobre el álgebra grupo. Y por definición, ¿no? El carácter de esa acción, la traza de esa acción, pues es el carácter en el módulo regular de ese elemento, ¿no? Del elemento con el cual estás actuando, ¿no? Y teníamos un resultado anterior, y era que el carácter regular siempre nos daba 0, excepto, o sea, déjenme recordarlo, ¿no? Recordemos, excepto cuando lo evaluamos en la identidad, ¿no? Recordemos que el carácter regular evaluado en cualquier elemento del grupo, déjenme ponerle un H si quieren, siempre va a ser, es el orden del grupo, si H es la identidad, y va a ser 0 si H es distinto de la identidad. Perdón, aquí distinto, ¿no? ¿Se acuerdan? Veíamos eso sí lo hablamos en la clase pasada. Dijimos que esto se deduce pues porque la acción regular es libre de puntos fijos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, todos los puntos fijos son vacíos siempre, salvo con la identidad, y eso nos daba ahí, nos calculaba que siempre va a haber puros ceros en la diagonal de las matrices, excepto en la matriz identidad, ¿no? Entonces, aquí regresando a nuestra sumatoria anterior, casi todas estas trazas se van a volver ceros, excepto cuando el argumento que tenemos sea la identidad, lo cual ocurre cuando G es igual a X, básicamente, ¿no? Porque cuando G es igual a X, pues X inversa por G se convierte en la identidad. Entonces, esto de aquí termina siendo lambda sub X, y la traza del elemento que obtengamos, el carácter regular evaluado en la identidad, sería por el orden del grupo. ¿Ok? ¿Cómo ven hasta ahí? Entonces, este es nuestro segundo cálculo de la traza. Entonces, juntando nuestros dos cálculos de la traza, vamos a ver que lo que obtenemos
obtenemos que por lo tanto, fíjese, por lo tanto, entonces lambda sub x por el orden de G va a ser igual a nuestro otro cálculo de la traza, que aquí lo habíamos obtenido, ¿no? Que era el carácter restringido de W1, carácter de W1, evaluado en X inversa, ¿no? Y despejando de aquí, obtenemos que despejamos lambda sub x. Lambda sub x es 1 entre el orden de G por el carácter W1 X inversa. Y esto es para toda, ¿no? O sea, la X era arbitraria, entonces esto es para toda X en G. Y si se fijan, esto ya es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque ¿quién es lambda sub X, no? O sea, ¿de dónde viene lambda sub X? Pues lambda sub X viene de esto de aquí, ¿no? De suponer que los lambdas son los escalares que expresan a E1 en términos de la base G. Entonces, usando esto, ya tenemos que, por lo tanto, E1 sería igual a la sumatoria de todos los elementos G en G, de lambda sub G, ¿no? Pero en lugar de, bueno, déjenme volver a escribirlo si quieren. Lambda sub G, G, pero esto justo por lo que acabamos de mostrar arriba, pues es la sumatoria, todos los elementos G en G, de bueno, aquí podemos sacar uno sobre el orden de G, ya no lo saqué, pero bueno, ustedes pueden sacarlo mentalmente o en sus notas. El carácter G de W1 evaluado en X inverso por G. Que es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Pues bien, siento que como que se le dieron muchas vueltas, o sea, como que yo no sabía dónde íbamos y de repente como que sí fue Salió como el que resultado, sacado de la ¿verdad? manga el procedimiento, sí. Ajá. Sí, miren, por eso les traté de advertir al principio, o sea, el procedimiento consiste, vamos a hacer una recapitulación de la demostración, ¿no? Aquí hubo una parte que era innecesaria, ¿no? De hecho, si quieren, déjenme tacharla. Esta parte no es necesaria. Esta parte no es necesaria, ni déjenme ver, exacto, ni esta parte de aquí es necesaria. Ok, entonces miren, vamos recapitulando desde el principio. Entonces sí, está un poco técnico el resultado, pero sirve bastante para demostrar ya el teorema. Ya a partir de esto podemos demostrarlo de manera relativamente sencilla. Entonces miren, nuestro objetivo es demostrar esto, ¿no? Que E1, que ya sabemos quién es, ¿no? Es el elemento que vive en W1, se puede expresar de esta manera, como esta combinación lineal de elementos, de todos los elementos de G, y ponemos el carácter de W1. Entonces el truco es considerar estos endomorfismos, ¿no? Que aquí dijimos que a lo mejor para ser homogéneos con la notación del principio, aquí le tenemos que poner una E1. Entonces era considerar unos homomorfismos sacados de la manga, eso sí, digamos, sacados de la manga, unos endomorfismos del álgebra grupo, nada más como transformaciones lineales, no necesitamos que sean CG endomorfismos. ¿Y cómo son estos endomorfismos? Pues es la multiplicación por dos elementos fijos, ¿no? Por un X y por el E1, multiplicarlos por R. Entonces, la idea es calcular la traza de estos endomorfismos de dos formas distintas, ¿no? Esa es la estrategia general de la demostración. El primer cálculo de la traza de ese endomorfismo es tomamos una base B
que es la unión de la base de W1 y la base de W2, ¿no? Porque eso va a formar una base para todo el álgebra grupo. Y ver cómo actúa el endomorfismo, este teta que definimos, tanto en W1 como en W2, ¿no? Tomando esa base, vemos pues, que la matriz que representa el endomorfismo respecto a esa base es por bloques. Uno de los bloques es la acción del endomorfismo restringida a W2, que ya vimos que es 0. El otro es la acción del endomorfismo restringida a W1, que es justo lo mismo que la acción del elemento X inversa en W1, ¿sí? Porque el E desaparece, ¿no? Es una cosa que ya hemos mostrado antes. La multiplicación de E1 con W1 es trivial, o sea, queda W1 al hacer esa multiplicación. Entonces, por definición, nos queda el carácter de W1 en X inversa, ¿no? Entonces, esa es una forma de calcular la traza. La otra forma de calcular la traza va a ser la siguiente. Entonces, suponemos que E1 se descompone de esta forma en el álgebra grupo. Y el truco de aquí, sustituirlo, ¿no? O sea, estas dos líneas, ignórenlas. Ahora sí, este truco, ¿no? Sustituimos esta descomposición que dijimos que tiene E1 y usamos linealidad y podemos escribirla de esta manera, ¿no? Entonces, resulta que el endomorfismo teta original que consideramos se descompone como una suma de endomorfismos, de estos endomorfismos teta sub xg, donde teta sub xg, pues resulta que nada más es la acción regular, ¿no? Pero la acción regular del elemento x inverso g. Entonces, a la hora de sacar trazas, usamos la linealidad de la traza y vemos que, pues justo las trazas de estos endomorfismos aquí que consideramos, pues son el carácter regular. Y podemos usar que ya analizamos cómo se comporta el carácter regular. Y el carácter regular siempre va a ser 0, excepto en donde lo estemos evaluando la identidad. Entonces, todas estas trazas van a ser 0, salvo cuando la G sea lo mismo que la X, ¿no? Que nos da aquí que el carácter es la identidad. Entonces, por eso nos queda nada más lambda X por el carácter regular evaluado en la identidad, que es el orden de G. Y ya, entonces, lo demás ya está fácil, ¿no? Lo que concluimos es que estas dos maneras de calcular el carácter deben ser iguales y pues ya estuvo, ¿no? Lo que encontramos aquí fueron una expresión para los coeficientes que representan la combinación lineal de E1, una expresión en términos del carácter de W1. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta o comentario? Porque tuve Sí. que repasar algo. Estoy Sí. viendo que hay un truco que se usa mucho, que es pensar en la representación sin que tengas la representación tal cual, ¿no? Que es usar el La puntito. acción. Sí, exacto. O sea, tienes la representación, o sea, porque para hablar de un carácter ocupas la representación, ¿no? Ah, claro, sí. Y usamos la equivalencia, ¿no? De representación es como que equivalente a tener un CG módulo. Y en este caso es W1, ¿no? Es que veo que usamos ese truco bastante. Sí, exacto, sí, exacto. Todo el tiempo vamos a estar usando que, o sea, el carácter de un elemento, pues una manera de verlo es lo que habíamos dicho, ¿no? La traza de la matriz que representa la representación evaluada en ese elemento respecto a cualquier base, pero equivalentemente es la traza de G puntito, ¿no? Porque al final de cuentas esto es lo mismo respecto a cualquier base. O sea, esto es la idea de irse, rho de G es lo mismo que G puntito. Esto es como lo fundamental que nos permite hablar a veces del lenguaje de representaciones, ¿no? De homomorfismos, que van del grupo al grupo de automorfismos del espacio vectorial, o equivalentemente de acciones lineales. Sí, de acciones lineales del grupo sobre el espacio vectorial. Entonces, sí, son dos caras de la misma moneda, pues son dos notaciones al final de cuentas. Entonces, sí, tú dices, en esta demostración estamos usando aquí, ¿no? Por ejemplo, porque
estamos viendo que, por ejemplo, específicamente cuando hablamos del carácter regular, ¿por qué esto es igual al carácter regular? Porque el teta lo que está haciendo es multiplicar, ¿no? Es la acción de... Aquí se ve arribita, ¿no? El teta sub xg es la acción de esto que termina siendo un elemento del grupo, ¿no? Porque es la multiplicación de los elementos del grupo. Entonces, la acción del elemento x inversa g en el álgebra grupo, ¿no? En las R's, que son elementos del álgebra grupo. Entonces, este teta, o sea, lo que quiero decir, fíjense, ya he escrito bien en símbolos, es que estas tetas sub xg son lo mismo que x inversa g puntito, ¿no? Pero puntito sobre quién? Pues puntito sobre el álgebra grupo, porque lo permitimos que se evalúe en todo el álgebra grupo. Entonces, por eso resulta que la traza de esto es lo mismo que el carácter regular. ¿Sí? Sí, de hecho, todo lo que está diciendo doctor ya lo apunté como loco. O sea, porque sí se me fueron varias cosas por ese tipo de notaciones. Sí, ese tipo de notaciones, sí. Ajá, sí, pero digo, es porque no lo tengo tan fresco, pues fue exacto. hace Sí, ya. hay que repasar eso, ¿sí? O sea, la verdad es que esta demostración sí está complicada, pues. No es así que digan, qué fácil. Hay que repasarla, ¿no? Pero creo que las ideas claves ya las desciframos y ya están ahí, ¿no? También luego el libro usa una notación así medio extraña, de que como que no le quiere dar nombre a los endomorfismos, entonces nomás son como que la flecha, y tienes que estar leyendo un poquito entre líneas, ¿no? Esas flechas, quiénes son, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta notación que vimos aquí ahorita está un poco más clara, ¿no? O sea, en particular esto, por ejemplo, ¿no? En particular esto, que el teta original, que el endomorfismo original, lo podemos descomponer como estos endomorfismos, pero ahora actuando con cada uno de los elementos del grupo. Y eso es lo que nos da la conexión con el carácter regular y con todas esas cosas. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por mi parte, no. ¿No? Muy bien, pues sí, bueno, esto era lo más complicado ya. Vamos a ver, yo creo que hasta aquí le dejamos ya para no ir a las carreras. Pero ya van a ver, o sea, la siguiente clase pues, voy a repasar este último resultado, pero ya a partir de esto, teniendo ya esto, son unas cuantas líneas y ya queda demostrado el teorema de Schur, ¿no? Entonces, por eso está complicado. Esto de aquí, justo esta última proposición, es como la parte más pesada del teorema, ¿no? De la demostración del teorema. Y ya después de eso lo vamos a tener y van a ver que ya saber esto, que los caracteres irreducibles forman una base ortonormal, es una herramienta súper poderosa que vamos a poder usar para deducir un montón de cosas. Bueno, pues entonces si no hay más comentarios, déjenme terminar de escribir. Entonces, hasta aquí le dejamos por hoy. Y pues nos vemos el viernes, entonces, igual en línea. También hay la plática del seminario de álgebra en línea, entonces pues también espero que se queden a la plática del seminario después en línea. ¿Ok? Ok, nos vemos el viernes. Sí, de Sale, acuerdo. pues. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto, gracias. Nos vemos. Gracias.